Conscientes de la necesidad de actuar para transformar los impactos desproporcionados que han sufrido las mujeres trabajadoras durante la pandemia, la Fundación Ideas para la Paz y la Corporación Sisma Mujer nos dimos a la tarea de analizar y comprender estos impactos, así como de visibilizar e impulsar respuestas estatales y empresariales responsables que los mitiguen. Lo hicimos a través de 4 pasos. Primero, convocamos a 170 mujeres trabajadoras del comercio minorista, hoteles, restaurantes y trabajo doméstico de Cali, Bogotá y Medellín. Analizamos las consecuencias que les trajeron las restricciones impuestas por la pandemia. Este análisis lo hicimos entre septiembre del 2020 y febrero del 2021 a través de encuestas virtuales, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Dentro de los hallazgos destacamos que las mujeres que conservaron su trabajo se vieron enfrentadas a la precarización de sus condiciones laborales. Por ejemplo, les aumentaron los horarios o también las obligaron a radicarse en su lugar de trabajo. También, las medidas para desacelerar el contagio del COVID-19 impactaron desproporcionalmente a las mujeres, y aquellas que perdieron su empleo tienen dificultades para encontrar uno nuevo o mantener sus condiciones de bienestar. Asimismo, la salud mental y física de las mujeres se ve afectada por el aumento de sus cargas de cuidado y por no poder garantizar el ingreso a sus familias. La violencia de género y el difícil acceso a los canales de atención las hicieron más vulnerables a sufrirla. Por la pérdida del empleo, se alejaron de sus espacios seguros. Segundo, identificamos 15 buenas prácticas y desaciertos de empresas, gremios y hogares donde trabajaban estas mujeres que afectaron o contribuyeron a su bienestar. Entre las buenas prácticas destacamos la labor de organizaciones y gremios. Por ejemplo, en Cali, la Fundación WW apoyó a dueñas de micronegocios en su reactivación y recuperación de sus ingresos. Asimismo, en Medellín, la Asociación de Comerciantes de Guayaquil brindó formación en herramientas para la venta de productos a través de plataformas virtuales. Entre los desaciertos encontramos, por ejemplo, que en algunos restaurantes se recibieron tratos discriminatorios contra mujeres sindicalizadas, incluyendo despidos y suspensiones. Tercero, elaboramos 37 recomendaciones con las que el Estado, empresas, gremios y hogares empleadores pueden fortalecer sus conductas empresariales responsables con perspectiva de género. Estas recomendaciones las construimos con las mujeres de los 3 sectores y las 3 ciudades priorizadas. Al Estado recomendamos desarrollar acciones específicas de reactivación económica con enfoque de género. A empresas y hogares empleadores sugerimos garantizar el acceso a mecanismos de reclamación cuando las mujeres sufran abusos o vulneraciones en el trabajo. A los gremios recomendamos implementar iniciativas para la reactivación económica de las mujeres microempresarias y monitorear programas exitosos de apoyo. Al ser las mujeres el centro de esta iniciativa, convocamos a 40 de las participantes a un proceso formativo en el que se apropiaron de sus derechos, conocieron estrategias de autocuidado y fortalecieron sus procesos organizativos. Entre los logros más importantes de este proceso se encuentra haber brindado a las mujeres información sobre sus derechos humanos, lo que les permitió reconocerlos e identificarlos. Además, se entregaron herramientas para la identificación de violencias en los escenarios laborales y se construyeron colectivamente estrategias de autocuidado para estos mismos escenarios. También se les dio a conocer información que les permitió identificar las responsabilidades de las empresas frente a los derechos humanos, así como las obligaciones de los hogares empleadores y las rutas de acceso a ellos. Finalmente, se motivó a las mujeres a generar redes de apoyos por sector y ciudad. Todos los resultados de esta iniciativa los visibilizamos en un evento virtual donde participaron mujeres representantes de los distintos sectores priorizados. Todas estas capacitaciones nos enseñan a reconocer problemas que muchas veces no sabemos que existen y los normalizamos. Entonces yo he aprendido muchas cosas, a reconocer muchas dificultades que tenemos como emprendedoras, a hacerme respetar como mujer, como empresaria. Fue impresionante porque descubrió para muchas mujeres y les dio a entender y les enseñó que tenemos muchos derechos, que hay leyes que están facultadas que nos favorecen como mujeres, que debemos de exigir respeto, que debemos de exigir nuestra posición en nuestra empresa, en el lugar donde estemos, que no debemos de quedarnos calladas, que debemos de aprender a denunciar. Pienso que el rol más importante que nosotras hemos tenido es el visibilizar las diferentes problemáticas que tenemos las trabajadoras domésticas.
social, en lo político, bajo todas circunstancias. Agradecemos a las participantes, a las empresas, gremios y hogares empleadores por sus aportes en este análisis. Los resultados de este proyecto los encuentran en empresaspaz.ddhh.ideaspaz.org/mujer y COVID.